Vale. Ahí deberíamos estar empezando a grabar. Muchas gracias, Zulema, nuevamente. Ok. Bueno, buenas noches a todos. Ya noches allá en Santiago, acá tardes todavía en Guayaquil. Gracias a Inés que hizo el contacto para poder participar. Yo siempre gustosa. Agradecerle también a Carolina, que ahora tengo el gusto de conocerle también, que es la presidenta de la SOCHE. Como bien mencionó Inés, bueno, el contacto con Chile para mí es más cercano por la formación que tuve allá. Yo siempre digo, de todo el timeline de mi vida, o sea, esos 2 años allá fueron maravillosos. Luego que sí me quitaron de los ojos la venda que tenía para aprender cosas. Entonces, es eso sumado a lo que en sí representa el país y la experiencia allá. Ok, bueno, un poco para poder arrancar. Yo he dejado compartido un drive que incluso Inés ya pasó el enlace, en donde van a encontrar una carpetita que se llama Visualización R Guía Rápida Chile. Y ahí lo que estoy haciendo es dejar subido los materiales que vamos a ir trabajando durante los 4 días del mini curso. Actualmente ya hay un material subido para que ustedes lo puedan utilizar. Por ejemplo, están estas slides de acá. Si alguien las quiere ir siguiendo, las puede simplemente descargar o abrir, es con las que vamos a estar trabajando durante la sesión. am, Como hay un conjunto de datos diferentes que vamos a estar trabajando, yo he dejado la ficha técnica de los datasets porque muchas veces queremos conocer o saber, digamos, en el desarrollo que vamos teniendo del curso, cuáles son las variables que tienen en su conjunto de datos, más allá del contexto que yo pueda dar. Y o si luego alguien quiere con la grabación del video, ponerse a jugar nuevamente con lo que vamos a ver, entonces un poco para que tenga la guía de lo que se va trabajando. ¿Ok? Y adicionalmente, como vamos a estar haciendo código en vivo, live coding, yo ya he dejado subida esta carpetita acá, es el proyecto de R, ¿ok? Que ya tiene un script abierto, que es la sesión uno para quien desee, sea que la importe al POSIT Cloud o si ya quieren trabajarlo directamente en, digamos, en local, puedan abrir el proyecto en local y así ir siguiendo. Luego, durante las sesiones, digamos, termina la sesión, unas horitas más tarde, yo voy a dejar subida o actualizada la carpetita del proyecto con los scripts que vayamos haciendo. Y naturalmente cualquier otra actualización de material que yo pueda compartir y que lo vaya enunciando en los días del curso también va a estar alojado en esta ruta. ¿Ok? Entonces, bueno, vámonos primero a las slides. La metodología, un poco para poder comentar. Hola Eduardo, gracias a ti también por la invitación. Un poco la metodología que vamos a tener del curso va a ser, como ya les mencionaba, código en vivo y las slides están un poco para poder ir referenciando ciertos conceptos. Entonces, si hay algo que yo a lo mejor me quede como con R hablando, muy probablemente ya esté en las slides si alguien lo quisiera recorrer. Pero la idea es poder hacer este intercambio entre las slides y el código, mayoritariamente el código en R. ¿Ok? Entonces, fíjense que acá en las slides, que vamos a arrancar acá, en esta primera parte, yo decía, cuando pensaba en el curso, qué es lo que básicamente nos combina a la mayoría de personas a poder trabajar desde una interrogante, ¿no? Es decir, los usuarios de datos estamos regularmente pensando, bueno, ¿qué necesitamos hacer con esos datos? Uno dice como muy coloquialmente, queremos que los datos hablen, ¿ya? Y como que hay muchas maneras de poder hacer eso de ahí. Yo le digo muchos caminos, por eso lo he puesto en la slide como caminos. Y esto lo menciono, ¿por qué? Porque dependiendo del background que vaya teniendo cada uno que hayamos tenido, los usuarios de datos, estos backgrounds diferentes, sin importar el área en la que estemos, de cierta manera o de una u otra manera, lo que nos hace es conocer diversas herramientas para transformar los datos que vamos a visualizar. Y regularmente lo que estamos pensando es, bueno, es muy probable que lo que yo he conocido en mi camino lo pueda conseguir también con otra forma, como por ejemplo con algún otro software, pero que me va a resultar difícil de manejar. Entonces me quedo estacionada en el camino que ya conozco. En general, digamos, si uno lo piensa, es decir, ¿qué puede hacer la visualización como desde el punto de vista de las herramientas? Yo diría, bueno, todos queremos que los datos hablen, hay muchas maneras de hacerlo. Yo he dejado aquí las 5 principales, que esto es enunciado de Jan Holtz y Cedric Scherer, que son
personas que trabajan muy de la mano con el tema de visualización con ggplot2 y con en RStudio. Digamos, son ingenieros y científicos que trabajan muy de cerca para las cosas que se desarrollan en RStudio. Y ellos hablaban de estas 5 rutas que uno puede tener cuando intenta hacer visualización de datos. Que como yo mencionaba, la mayoría lo conocemos, ¿no? Entonces, primero tenemos las herramientas de diseño gráfico. Entonces, ¿para qué usamos esas herramientas de diseño gráfico? Básicamente, diseñar los gráficos, crear los gráficos. Ahora, la pregunta que nos vamos planteando en el camino es cuándo cada una de estas rutas, en este caso las herramientas de diseño gráfico son más adecuadas. Regularmente las vamos a utilizar más o buscamos utilizarlas o deberían utilizarse cuando ya buscamos visualizaciones que estén más pulidas y listas para presentaciones. Hay un precio, digamos, que hay que pagar y es que requieren mucho trabajo manual. Entonces ahí tenemos el ejemplo en temas de software libre, está GIMP. No quiere retocar una foto, tiene algo ya en su presentación y no le quieres alterar nada más a lo que tienes, bueno, puede ser que lo abras en GIMP y lo empieces a modificar. ¿Ok? Luego tenemos algo mucho más tradicional con lo que todos estamos todos los días probablemente trabajando, que son las hojas de cálculo. Entonces, sabemos que vamos a encontrar en ellas el famoso, ¿cierto? Cuando hacemos un point and click de insertar gráfico. ¿Ok? Y con eso generamos una que otra visualización, unos gráficos que pueden ser simples, gráficos que uno intenta mejorar y que tal vez la ventaja que tienen estos, digamos, estas hojas de cálculo es que siempre o regularmente se cuenta con una tabla y lo que hacemos es como un pickup, ¿no? Para poder obtener el gráfico directamente de la tabla. Entonces es útil para los análisis básicos, pero hay muchas limitaciones de estilo y flexibilidad en la visualización. Es decir, muchas veces queremos forzar a que una hoja de cálculo haga cosas que tal vez hemos visto, por ejemplo, en un dashboard, y muy probablemente el trabajo ahí sea muy engorroso y no lleguemos a lo que realmente, digamos, aspiramos. Hay lo típico que tenemos de las hojas de Excel, podemos trabajar en LibreOffice también, lo podemos hacer incluso en hojas de cálculo del mismo Google. Pero la idea es que en los caminos que uno va recorriendo puede ir viendo las diferencias y las migraciones que se tienen sobre los usos. Entonces, el tercer camino ya es herramientas como más tecnificadas, que desde esta usabilidad, hablamos de la usabilidad de arrastrar cosas, ¿ok? Es decir, tú ya tienes bloques de selección dentro de estos software o de estos programas que lo que hace la herramienta es simplemente tomar o soltar estos elementos para poder armar los informes, para poder armar tus tableros, lo que nosotros le decimos los dashboards en analítica de datos, y son muy preferidos sobre todo en estas áreas porque ayudan mucho a hacer el monitoreo de los famosos KPI. El problema que tiene es que si uno busca como ruta dentro de lo que está haciendo, hacer storytelling, es muy difícil que uno pueda personalizar estos tableros con estas herramientas para poder contar las historias que nos interesen comunicar. ¿Ok? Entonces ahí, como he dejado listados de ejemplos, tenemos Power BI, está Tableau, que son de los más utilizados actualmente en el mercado, pero que curiosamente luego yo voy a enunciar, pues cada uno de estos de aquí incluso luego busca otras herramientas que nosotros aprendemos acá. Luego tenemos ya unas que son más demandadas, yo siempre digo ya la generación un poco más adolescente, joven, que ya nacen con el computador bajo el brazo, con la inteligencia artificial bajo el brazo, que son estas famosas herramientas en línea para crear los gráficos rápidos. Estos gráficos que se crean en línea, ¿cierto? Como con Flourish, eh, están listos para publicar, son herramientas que no necesitan código, son muy preferidos porque son excelentes para hacer la comunicación de lo que queremos en nuestra historia con datos, pero no guardan un control muy fino de los detalles. Es decir, si yo quiero refinar detalles específicos de los componentes del gráfico, ahí surge la limitación de esta cuarta ruta. Y entonces, cuando uno va tacleando todo este asunto, vamos a llegar al quinto y último, digamos, camino que uno podría recorrer, que son las herramientas que están basadas en código. Entonces,
¿Qué las distingue respecto a todas las cuatro anteriores? Es que ya con estas herramientas que están basadas en código, nosotros ya podemos crear visualizaciones mucho más flexibles. Visualizaciones que, digamos, un poco el sentido que se pierde con las cuatro anteriores es que ya podemos con las herramientas basadas en código orientar estas visualizaciones a los datos. Eso es muy importante cuando uno realmente quieres resolver un problema, si estás en la industria o quieres ir a plantear un nuevo problema, si estás en la academia. Y creo que lo más destacado que tienen estas herramientas en el tema de análisis es la automatización. Es decir, estamos hablando que podrían heredar o se pueden hacer cosas heredadas de, por ejemplo, un Tableau o un Power BI. Entonces ahí vamos a tener algunas por mencionar soluciones basadas en código que utilicen software libre, tenemos R, tenemos Python, y la desventaja, que digamos la barrera que se pone para ir en este quinto camino, es que requieren conocimientos de programación. Y para muchas personas la curva de aprendizaje puede ser considerada como un precio muy alto a pagar, ¿ya? Sin embargo, yo siempre digo, si hay algo grande por intercambiar, también va a ser grande el beneficio que puedas recibir. Entonces, esa curva de aprendizaje vale la pena para poder llegar a hacer visualizaciones que sean más flexibles. Entonces, ¿por qué nos vamos a concentrar nosotros en este último camino? Porque no solamente tenemos que pensar en la visualización como una tarea de voy a hacer un gráfico, ¿ok? Que eso es lo que regularmente distorsiona el concepto de lo que es hacer visualización de datos, sino que hay que pensar, si yo elijo este último camino, que es el que está basado en la codificación, ¿cuáles son las bondades que reúne el poder codificar para hacer visualizaciones? Y estos dos científicos que yo les mencioné, Jan Holtz y Cedric, ellos decían, bueno, hay que pensar el codificar como un ganar-ganar. ¿Por qué? Porque hay tres pilares fundamentales o tres bondades fundamentales que sostienen el que yo elija este camino, que son la personalización, la reproducibilidad y la automatización. Es decir, si de una manera rápida nosotros quisiéramos como tomar estos tres componentes, ¿cierto? Estas tres bondades y describirlas, es que al tiempo podemos traducirlo en todo esto en que vamos a reutilizar fácilmente nuestro código para actualizar los datos con datos nuevos. Y sin duda alguna, la codificación pues está abriendo la puerta a la personalización completa. Incluso salir un poco del estereotipo de lo que estamos viendo de manera regular en visualización y podemos ir a crear otro tipo de visualizaciones mucho más deslumbrantes. Y pues bueno, el tema de la automatización que nos ayuda a simplificar mucho nuestro flujo de trabajo, más aún si nos toca, digamos, estar en grupos de colaboración. Y de eso, digamos, un poco, con estas bondades que tenemos, vamos a estar abordando lo que va a ser, pues, estos 4 días. Yo he dejado un resumen muy sencillo de la agenda, de lo que vamos a estar viendo cada uno de los días. Pero, llegamos en este punto, sí es importante como pensar en qué buscamos con el minicurso, ¿no? Al ser el nombre de una guía rápida en R, lo que estamos tratando de hacer aquí hoy es aprender todos esos componentes esenciales que van a permitir crear las visualizaciones un poco, digamos, más que atractivas, un poco más funcionales con lo que se puede hacer en ggplot2, que digamos, es el paquete por excelencia para el tema de visualizaciones. Y como ya había mencionado en alguna parte de lo que conversamos, yo he dejado dispuesto los datasets con los que vamos a estar trabajando. Entonces, en este slide, por ejemplo, van a encontrar en este código QR, si ustedes, podamos, lo abren, los va a llevar a la ficha técnica de los conjuntos de datos que vamos a estar trabajando. Hay uno que es el conjunto de datos LUM, que tiene que ver con tiempos de supervivencia o paquete de survival, sobre todo para la gente que hace análisis de supervivencia. Tenemos el conjunto de datos ICE, que tiene que ver con medidas antropométricas, que es de un paquete que es sobre análisis de datos y visualizaciones de datos. Y finalmente, los dos últimos, bueno, están el Research Funding Rates, que es un poco para ver qué diferencias hay a través del género respecto a las aplicaciones, qué tan exitosa es la aplicación en financiamiento que se puede hacer diferenciando por género del paquete DS Labs. Y hay un conjunto de datos que decidí incluirlo
que está en el paquete tidyplots, porque parte pues, de nuestros días en el minicurso va a ser poder comparar lo que tradicionalmente aprendemos con ggplot2, digamos, con sus variantes, respecto a un paquete que está basado en ggplot2 y que intenta hacer el camino mucho más fácil para poder taclear lo que yo mencioné en el quinto camino, personas que no tienen tal vez la experiencia de codificar y que tal vez con unos pipelines mucho más rápidos puedan llegar a hacer visualizaciones de datos sin necesidad de caer en el detalle que nos implicaría conocer a fondo ggplot2. ¿Ok? Adicionalmente tienen el link del POSIT-Clot para las personas que quieran trabajar en POSIT-Clot. Les va a redireccionar aquí a este proyecto en donde está ya un script que se llama sesión uno. Y pues para los que no quieran trabajar en POSIT-Clot, pueden descargar el proyecto directamente y luego abrirlo en local. Ok, es un poco para poder comentar aquí esta slide de qué va. Entonces, dicho esto, si alguien tuviese alguna pregunta, puede hacer un raise the hand o puede escribir en el chat, ¿ok? Que yo rápidamente yo lo puedo revisar. Entonces, dicho esto, ¿cómo podemos pensar nosotros en, digamos, en trabajar lo que tiene que ver con algo que le denominamos la filosofía de ggplot2, ¿no? Si yo digo rápidamente ggplot2, ¿qué es? ggplot2 es un paquete en R que es por excelencia el paquete para visualizaciones y el nombre está heredado de la gramática de los gráficos, ¿no? Grammar of Graphics. De ahí es del GG, plot por gráfico, y el 2 porque había que diferenciar en alguna forma el paquete de lo que luego será la función. ¿Ok? Entonces, ¿cómo podemos pensar esta filosofía que tiene ggplot2? Es decir, cómo se concibe el hacer visualización de datos dentro de este paquete. Yo siempre digo, esta analogía del sándwich es fantástica porque se parece mucho a lo que estamos haciendo regularmente en visualización de datos con ggplot2. ¿Qué quiere decir esto? Cuando nosotros queremos hacer un sándwich, siempre habrá partes esenciales para que ese producto se llame sándwich. Tradicionalmente va a tener que tener algo arriba, algo abajo y algo en medio. Entonces, dos rodajas de pan y lo que lleve dentro, que puede ser queso, jamón, etcétera, pero son componentes que si no existieran, no habría forma de llamarle sándwich. Ahora, cuando esos componentes esenciales o esas partes esenciales existen, es decir, hacen que exista el sándwich, luego yo puedo añadir otros ingredientes que hagan que el sándwich sepa mucho mejor. ¿Ok? Entonces, ggplot2 trabaja igual. Lo que está planteando es que un gráfico se construya a partir de componentes, que tienen formas estos componentes de manera separada en forma de capas. ¿Ok? Entonces, vamos a construir gráficos a partir de componentes o capas esenciales y otras que cuando se vayan añadiendo van a hacer que se potencie la visualización que tú tienes. Entonces yo le decía, bueno, técnicamente derivamos el tema de ggplot2 de la gramática de los gráficos, de Lan Wilkinson por allá, por el 1999, es un librito que le escribe y que nos habla de cuál es la filosofía para poder hacer visualización de datos. Y ya luego en términos de librería en R, que es lo que vamos a utilizar, pues ya viene a implementar los Hadley Wickham, que yo siempre digo es como el Michael Jackson del pop, todos lo conocemos. Y lo que hace Hadley es que implementa pues esta conceptualización de Leland Wilkinson en el paquete per se que es ggplot2. ¿Qué hace de diferente a ggplot2 de otras librerías de gráficos? Pues bueno, que es muy importante cuando nosotros estemos programando en R, yo siempre digo no solamente tirar código, porque a la larga un código se puede copiar y pegar mientras vas aprendiendo, tu puro aprendizaje pues está iniciando, sino que es muy importante que nosotros pensemos cuando escribimos código qué es lo que nos dice el código, porque el código también habla. Entonces, la diferencia de ggplot2 con otras librerías de gráficos es que no nos entrega una función directa con el nombre propio del gráfico. ¿Por qué es importante esto? Porque cuando nosotros pensamos en existe el nombre propio del gráfico, automáticamente nuestra mente conecta con algo que regularmente operamos. Voy a insertar un tipo de gráfico. Es decir, acá en ggplot2 no tenemos
un nombre de librería, un nombre, sí, básicamente de librería que se llame diagrama de barras o una librería que se llama gráfico de puntos, sino que el ggplot2 lo que hace es que al usar este enfoque de las capas es pensar que uno puede construir los gráficos a partir de estos componentes, al igual que las oraciones las construimos a partir de las palabras. Entonces, naturalmente, cuando pensamos de forma gramatical en oraciones, las oraciones también tendrán elementos en los que esté conformado. Nunca vamos a tener una oración si no existe un verbo, por ejemplo, que es la acción. Entonces, lo propio va a ser acá en la visualización de datos. En inglés, Jan Holtz le dice sentence building approach, ¿ok? Un poco para poder pensar de qué manera ggplot2 da ese twist, ¿ya? Entonces, dicho eso, vámonos ahora hacia el código, ¿no? Porque es un poco lo que nos interesa para poder conversar sobre, digamos, ver en código lo que acabo yo de decir, ¿no? Esto de que ggplot2 no tiene una librería, una función que me diga gráfico de barras en sí, pero sí me pone una filosofía de cómo construir el gráfico. Todos estos son los paquetes que, si ustedes, bueno, la idea de tenerlo todo prehecho en esta parte del script es que estos paquetes los puedan ustedes instalar, los puedan cargar, porque son los que contienen los datasets. Y luego podamos tener ya disponibilizada la data, como lo tengo en la línea 14 y la línea 15, a través de la función data. Entonces, por ejemplo, el primer conjunto de datos que vamos a utilizar es el de el financiamiento, las tasas de financiamiento en investigación. Entonces hacemos un data de Research Funding Rates, que es el nombre del conjunto de datos. Y luego hacemos pues un cargado también de la data del conjunto de datos de ICE, el que yo les comentaba, que es el de las medias antropométricas, que básicamente son temas en salud deportiva. Listo. Entonces, fíjense que yo les mencioné y les dije, a ver, si nosotros pensamos como tradicionalmente nos gustaría o como tradicionalmente nos viene a la mente el hacer un gráfico, regularmente pensamos en quiero hacer un gráfico de y digo la variable. Entonces, eso se ve mucho en el enfoque de rbase, por ejemplo. En el enfoque de rbase, si yo rápidamente hago un glimpse de mi data, ¿cierto? El de Research Funding Rates, para poder ver cuáles son las variables que tenemos ahí, yo puedo decir, bueno, quiero un gráfico de diagrama de cajas del total de aplicaciones en los científicos. Entonces, eso me lleva a pensar en tener una función boxplot respecto a esa variable que acabo de mencionar, ¿no? En este caso, incluso estamos ahora escribiendo de manera anidada, como es la escritura en rbase, luego uno podría cambiarse a escritura tidyverse, que va a ser la idea de hacerlo a medida que avancemos en los días del minicurso. Entonces, esta línea del código 20, de esta línea 20 desde el código que estamos haciendo, refleja lo que yo les digo. Tradicionalmente la visualización de datos se ve como una tarea de quiero hacer un gráfico de, quiero hacer un diagrama de caja. Pero nosotros con ggplot2 lo que estamos buscando es reescribir un paradigma o pensar en un enfoque distinto cuando vamos a hacer la visualización de datos. Es decir, poder pasar del pensamiento tradicional, que yo lo plasmé ahora en código, en rbase, de haz un gráfico de barras de la tasa de aprobación de fondos incluso podría aumentarle otra línea más que ya por género. Con ggplot lo que vamos es a proponer cómo cambiar el pensamiento. ¿Por qué? Porque cuando nosotros querramos hacer la visualización va a ser muy importante lo que generemos en el pensamiento de la visualización. Entonces no es lo mismo que yo diga, haz un gráfico de barras de la tasa de aprobación de los fondos, a que yo diga, usando los datos de Research Funding Rates, quiero que coloques una variable que es género en un eje, ver la tasa de aprobación en otro eje y luego esta información agruparla por disciplina. ¿Ok? Entonces, eso de ahí ya nos deja a nosotros, digamos, en el speech que yo estoy diciendo,
ya no nos limita a los tipos de gráficos predefinidos, sino que nos va a nosotros permitir, digamos, combinar los elementos o sentirnos libres de combinar los elementos o inventar visualizaciones que nosotros necesitemos. ¿Ok? Entonces, eso de ahí, digamos, visto como teoría, estamos hablando de que estas capas que las he, digamos, puesto directamente en base a lo que es Ggplot2, hay que comprenderlas con la analogía que yo decía del sándwich. Un sándwich no puede ser sándwich si no existe algo arriba, algo abajo, algo en medio. Si digo, pues, el sándwich tradicional, dos rodajas de pan y algo en medio, y luego le puedo aumentar lo que quiera para mejorar el sándwich. Lo mismo en Ggplot2. Vamos a tener componentes esenciales que en este caso van a ser estas tres primeras capas: data, estéticas y geometrías, que ya hemos de ver en el pasar de los días del curso uno a uno. Y luego vamos a tener componentes adicionales que lo que hacen es perfeccionar mi gráfico, potenciarlo, personalizarlo, estéticamente hacerlo más bonito, incluso potenciarlo en el sentido estricto de comunicar lo que va a ser lo que van a ser los datos respecto al problema que yo tenga. Entonces, por el día de hoy nos vamos a centrar por aquí, en los componentes esenciales. ¿Ok? Estas tres capas que tenemos acá de los componentes esenciales, lo primero que hay que pensar cuando yo digo componentes esenciales es, sin ellos yo no puedo crear un gráfico. No importa cuán bonito tenga en mi mente el diseño de cómo quiero que quede la visualización, si yo no puedo generar aún el gráfico sobre el cual voy a hacer la mejora. ¿Ok? Por eso es que estas tres capas, estas tres primeras, que digamos, capas o componentes dentro de Ggplot2, son las que necesitan una mayor atención, porque mientras uno conozca más sobre ellas, luego va a poder, digamos, potenciar el gráfico con los componentes complementarios si es que tiene claro cómo se mueve la base. ¿Ok? Entonces, si nosotros hablamos específicamente de estas tres capas, el primer componente que vamos a tener, pues es los datos. Es súper sencillo eso pensarlo porque es como no puede haber gráfico si no hay datos. ¿Ok? Lo segundo que vamos a necesitar son las famosas estéticas, ¿no? En inglés es aesthetics. Y las estéticas lo que básicamente nos dice es, bueno, si ya tengo los datos, estas estéticas nos van a entregar el cómo. Es decir, es un bloque que me comunica cómo yo quiero representar los datos. Técnicamente nosotros le llamamos mapping o mapeo en español, que es decir, en términos generales y muy básicos, hacia dónde quiero que vayan las columnas de mi conjunto de datos, dónde quiero que se asignen esas variables. Y si nosotros, digamos, lo dijéramos de una forma como muy, muy coloquial, lo que está haciendo las estéticas es decir, toma las variables de mi conjunto de datos y colócalas en los lugares donde yo pienso que se deben representar esos datos. ¿Ok? Entonces, esas representaciones las vamos a hacer con una función, que es la función AES. Hoy nos vamos a centrar mucho en la parte de las estéticas. Y finalmente vienen, nosotros decimos, las geometrías. Yo siempre destaco las geometrías, aunque muy, 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 muy poco, eh, muy poco hay que hacer concentración en volver al pensamiento anterior, el que no tiene esa concepción de crear la idea de la visualización. Veamos, las geometrías a grandes rasgos son los tipos de gráficos, ¿ok? Lo que nosotros diríamos en un Excel son los tipos de gráficos. Pensando en este, yo le digo el conocimiento un poco más tecnificado de la visualización de datos en Ggplot2, la geometría es, bueno, si tengo los datos y digo cómo esos datos van a ser representados con las estéticas, las geometrías es donde los datos ya toman la forma. Es decir, voy a decir si lucen como puntos, si lucen como línea. Y generalmente este tercer componente, que son las geometrías, que también las voy a hacer a través de una función, hay que pensarlas como, de forma genérica, como un layer, como una capa.
¿Por qué digo esto? Porque nosotros hemos de ir viendo a medida que avanza el minicurso que cosas que voy sumando, cosas que voy uniendo con estas geometrías, es como ir poniendo capa sobre capa. ¿Ok? Pero, digamos, básicamente lo que hacen las geometrías es ver desde dónde toman los datos la forma. Listo. Entonces, con esto, o dicho esto, ahora sí, vamos a concentrarnos, como yo les mencionaba el día de hoy, en estos tres componentes principales, de forma muy específica en las estéticas, porque dentro de las estéticas hay algunas cosas, digamos, entre básicas de fondo y cosas más avanzadas que van a lograr hacer luego como un match con lo que tú quieras potenciar del gráfico. Entonces, nos vamos a ir al código. Y lo primero que vamos a, digamos, a pensar es en estos, yo les decía, componentes esenciales ggplot2, estos componentes esenciales de ggplot2. ¿Qué es lo que queremos hacer? Queremos que ahora lo que yo dije, ¿cierto? En esa slide de que decía componentes esenciales y está data, estética, geometría, ahora yo lo quiero ver en código. ¿Cómo luce eso? Bueno, es fácil poder escribirlo porque es como una guía. Lo primero que me dijeron que tenía que tener para poder generar un gráfico es la data. Nosotros hemos dicho que la data con la que vamos a trabajar esta primera sesión es con Research Funding Rates. Entonces basta con que yo escriba el nombre de la data, que es Research Funding Rates. ¿Ok? Segundo, nosotros deberíamos tomar esos datos y poder setear o poder especificar de las variables que me interesa mostrar, cómo estas de aquí las voy a asignar. Es lo que nosotros le decimos el mapeo de variables. Entonces, estos datos yo los voy a tomar y los voy a colocar dentro de la función que lo primero que va a hacer es crearme el fondo del gráfico. Hagan de cuenta que ustedes quieren dibujar algo y ustedes dicen, quiero dibujar, y alguien te pasa una hoja en blanco y te pone, esa hoja en blanco es tu fondo, es donde vas a hacer el gráfico. Eso es lo que representa la función ggplot, así a secas. ¿Ok? Entonces, en las líneas de código 23 y 24, ya ahora podemos ver que ya he cambiado a sintaxis tidyverse porque estoy utilizando el pipe tradicional. Lo que estoy diciendo es, quiero que tomes a los datos Research Funding Rates y los coloques o los grafiques a través de la función ggplot. ¿Ok? Hemos dicho, bueno, quiero que tomes esos datos y que luego a esos datos de alguna manera los asignes a los ejes en donde se van a graficar las variables que te interesan. Entonces, algo muy curioso dentro de ggplot es que cuando ya estamos haciendo los gráficos, los componentes que yo vaya agregando, los voy a ir agregando a través de un signo más. Esto de aquí es como una idea súper superficial, pero créanme lo que cuando uno ya lleva como 200 líneas de código, 400 líneas de código y está tan cansado entre el problema que está estudiando y lo que va haciendo, muchas veces se confunde y termina poniendo aquí en la línea 24 donde yo he puesto el más, termina poniendo un operador pipe. Y entonces a veces no corren los gráficos y no hay nada malo en tu gráfico, solamente te equivocaste de operador. Entonces, tomamos los datos, los ponemos dentro de la función ggplot y luego voy a sumar el segundo componente principal que son las estéticas. ¿Cómo lo hago eso? A través de una función que es la función AES. ¿Ok? Todo lo que vaya dentro de la función AES, lo que me va a requerir o lo que me va a pedir o lo que en esencia debe contener es argumentos que se van a asociar a variables. Entonces yo puedo decir, bueno, quiero que tomes al conjunto de datos Research Funding Rates, lo grafiques y el eje X sea, por ejemplo, la variable tasa de éxito total. ¿Ok? Entonces aquí tenemos el primer componente que son nuestros datos. Tenemos el segundo componente esencial, que son las propiedades estéticas que uno puede ir declarando. Y hay una tercera capa que queremos agregar, que son las geometrías.
Esas geometrías van a venir representadas por una función que son las funciones geom. ¿Ok? Si ustedes pueden ver en el autocompletado, empiezan a aparecer todas las funciones, todas empiezan con geom, subguión, y luego el nombre de lo que se refiere el gráfico que voy a hacer, pues va a ir variando. ¿Ok? Entonces, nuestro tercer componente esencial es la geometría. Listo. Nosotros lo que podemos destacar de este código, como yo les mencionaba, son dos cosas. La primera, que literalmente hemos traducido lo que vimos en las slides, entiéndase estos componentes, cómo lucen en línea de código, que es esto que estamos haciendo en este momento. Y lo que nos va a tomar como misión en cada una de estas sesiones es que yo vaya componente a componente estudiando qué argumentos trae y qué hacen para mi gráfico. ¿Ok? Entonces nosotros hoy nos vamos a concentrar exclusivamente en las estéticas. ¿Ok? Básicamente, las estéticas, cuando están tomando este rol protagónico, lo que nos están, digamos, haciendo o proponiendo es pensar en cómo las variables que yo voy tomando, que yo voy estudiando, una vez que yo hago digamos, el glimpse de mi conjunto de datos, pensar en ese objeto de estudio que tengo y ver de qué manera cada una de esas variables les voy a dar un uso. Si nosotros, digamos, nos preguntáramos conceptualmente qué son las estéticas no son nada más que un link entre una variable de nuestros datos y una característica visual del gráfico. Las características visuales van a ser algunas, que las vamos conociendo, vamos a irlas conociendo poco a poco en la clase de hoy. Pero la idea principal de qué es una estética, que digamos es súper relevante porque cuando no está como bien consensuado el concepto de estética, uno empieza al inicio, si está aprendiendo visualización de datos, como a tirar código de forma como muy random, ¿no? Poner cosas que he visto en otros códigos, pero que no entiendo qué hacen. Entonces, pensar que las estéticas no son nada más que esa conexión entre una variable en nuestros datos, entiéndase una columna, y es la característica visual del gráfico que a mí me interese mostrar. ¿Qué podemos contar como una característica visual? El relleno del color de las barras. Eso es una característica visual. El tipo de ancho de una línea, característica visual. La posición que pueden tener los puntos en un scatterplot a lo largo de los ejes. ¿Ok? Todo eso de ahí y muchas más, porque hay un montón más, son digamos, las características estéticas sobre las que nos vamos a estar moviendo. Hay algo que hay algo clave, tal vez si uno pudiese destacar en este punto de las aesthetics, es que eh, no se asignan estas propiedades una por una de forma manual. Pensemos por un momento, creo que todos hemos hecho un gráfico en Excel o en una hoja de cálculo. Tú insertas el gráfico, insertas las barras y entonces tú quieres cambiar el color de la barra y vas y le das clic a la barra, clic derecho y le cambias el color. Ves que esa barra quieres que muestre los valores, entonces clic derecho y vas a buscar que muestre los valores. Eso es una característica visual del gráfico, una característica estética, manipularla de forma manual. Nosotros en Aesthetics no estamos haciendo eso. En Aesthetics, como nosotros vinculamos a los datos a través de la función AES, cuando yo defino ese mapeo de la variable, entonces ggplot2 tiene esa capacidad de transformar los valores de los datos a las estéticas que yo elija. El relleno, la forma de la línea, el grosor de la línea, si los puntitos se van a mover, van a ser más grandes de colores, etcétera. Todo ese tipo de cosas. ¿Ok? Veamos por aquí, no hay preguntas. Vámonos entonces al código. Vámonos a explorar este primer componente esencial que son las estéticas. Esto que he escrito de la línea 23 a la 26 es la estructura general de los componentes esenciales de un gráfico a través de ggplot2 y lo que ahora vamos a concentrarnos, como yo les menciono, es, bueno, en este componente de aquí, estéticas, ¿ok? Que ya sabemos qué son.
¿Cómo lo podemos, digamos, pensar para línea de código? ¿Qué es lo que podríamos hacer? Una primera parte de las estéticas. Bueno, yo creo que sin duda alguna, lo primero que yo defino en un gráfico es la variable o las variables que me interesen mostrar a dónde van a ir. ¿Ok? Entonces, si a mí, por ejemplo, en este conjunto de datos de Research Funding Rates me interesa observar cómo asociamos la tasa de éxito de las aplicaciones de los hombres científicos con el número de premios que han ganado esos hombres, yo tengo que esas dos variables que me interesan definir cada una a qué eje va a ir. ¿Ok? Entonces, vamos a definir el conjunto de datos porque sabemos que ese es nuestro primer componente. Luego eso lo vamos a colocar dentro de la función ggplot2, perdón, de la función ggplot, del paquete ggplot2, y vamos a ir a empezar a setear, a vincular las columnas de nuestros datos a través de la función ARES. Entonces, yo he dicho, me interesa observar cómo se asocia la tasa de éxito de hombres con el número de premios de hombres. ¿Ok? Uno que tendería a pensar, tal vez, bueno, si la tasa de éxito de aplicación de los hombres científicos es alta, probablemente los premios que obtengan esos hombres científicos también podrían aumentar. ¿Ok? Entonces, yo lo que estoy seteando es, a través de la función AES, es que en el eje X vaya la variable de éxito, que está como success rates men, coma, dentro de las funciones de R sabemos que separamos con un coma estos argumentos y que quiero ver cómo se mueve, ¿cierto? En el eje de las ordenadas, quiero ver cómo se mueven los premios que obtienen los hombres, awards men. ¿Ok? Esto que yo acabo de anotar aquí en este momento es el primer tipo de estética que existe, que este es el mapeo de los ejes. Eso es lo primero que nosotros hacemos. ¿Ok? Vamos a ponerlo ahí. Es decir, con esto de aquí, si yo lo envío a correr, ver aquí, ta, 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 qué errorcillo hay por aquí. Vamos a hacer un library. Déjame hacer un library por aquí, ahí. Y volvemos acá para ver esta variable. Está tomando aquí el gráfico. Ahí está el plot. Y luego vamos a ver qué sucede con la variable aquí. Ahí está. No tenía cargada la librería de la data y por eso no me aparecía. Entonces, fíjense en el visor de gráficos que la primera propiedad de estética que uno va a declarar siempre es el mapeo, es decir, qué variable va al eje X, qué variable va al eje Y. En el caso de que estemos en bivariado, pues naturalmente si estoy en univariado, esa variable que me interesa estudiar, ¿cómo la voy a declarar? Si la quiero ver en el eje X o en el eje Y. Rápidamente, nosotros podemos pensar cuando yo dije la palabra, me interesa observar cómo se asocia la tasa de éxito de hombres respecto con el número de premios en hombres. Eso de ahí me hace pensar rápidamente en un scatterplot. En esta clase, tal vez si el tiempo nos da, vamos a profundizar en las geometrías, pero por ahora, como ya conocemos la estructura general que debe tener un gráfico en ggplot2, lo que voy a hacer es sumar, ¿cierto? O agregar esa geometría que represente el scatterplot, que es un geopoint. Si yo esto lo envío a correr, entonces yo puedo ver qué es lo que está sucediendo con la asociación entre estas dos variables. Como yo les mencioné hace un momento, nosotros en la línea de código 33 con la función AES, lo que estamos especificando es qué columnas se usarán en cada eje. Ese mapeo estético es el base, el mapeo de variables respecto a los ejes. Ahora bien, si nosotros nos damos cuenta, la escritura, digamos, que yo he tenido del código, que, digamos, muy poco las personas lo suelen diferenciar,
fíjense que yo he escrito AES fuera de la función ggplot. Es decir, cuando ya en cambio hablemos de escritura de código para el tema de las propiedades estéticas, hay dos formas en las que yo puedo escribir la función AES. ¿Ok? Es decir, una primera opción, que es la que acabo de escribir aquí, la primera opción, que es escribir AES de forma independiente, es decir, está fuera de la función ggplot. ¿Por qué lo puedo hacer? Porque AES es una función también. Pero hay una segunda opción, que es como la más usual que uno ve en los códigos, y es que ahora esa función AES pueda estar dentro de la función ggplot. Es decir, el argumento del mapping de variables yo podría escribirlo tal cual como ggplot, y acá adentro, fíjense que la función ggplot acepta como argumento el mapping. Vemos que tiene data, que ya la estamos ingresando a través del pipe, y luego el segundo argumento es el mapping. Es decir, yo voy a dar aquí una coma, porque ya el primer argumento lo estoy utilizando con el pipe con el que envío la data, ¿cierto? Para que se contenga. Y el segundo argumento, que es el mapping, me habilita dentro de esta función para que yo pueda escribir AES adentro. Así que pueda decir, dentro de la misma función ggplot2, la propiedad estética de mapeo de ejes va a ser en el eje X la tasa de éxito de hombres, en el eje, en el eje Y la tasa, teníamos como los premios, ¿cierto? Los premios de los hombres, ¿ya? Entonces, claro, en términos de código lo que nos estamos ahorrando es un signo más y estamos abultando la función ggplot. Y luego, naturalmente, lo que hago es agregar el tercer componente que es la geometría. Y las líneas o el bloque de código de 39 a 33 la puedo enviar a correo. ¿Por qué regularmente este error puede aparecer? Porque cuando yo estoy con el pipe ingresando el set de datos, en el primer argumento que tiene la función ggplot2, puedo necesitar un punto para poder indicarle ya este argumento está ocupado con algo que ya envié. ¿Ok? Por eso vieron que ahora puse el punto aquí, en la línea de código 40, diciendo ya este sitio ya está ocupado con algo que ya ordené y me hace el gráfico. Entonces, hay dos formas de poder escribir, como yo les mencionaba, la función AES. Fuera de la función ggplot, dentro de la función ggplot, y podríamos hacerlo de una tercera manera. ¿Ok? Es decir, declarar las propiedades estéticas de las formas en las que voy explicando van a incidir en decisiones que podamos tomar después. Por eso es la idea de ir mostrando la diferencia entre tenerlo de forma independiente a tenerlo dentro de ggplot o hacerlo de una tercera forma, o sea, nuestra tercera opción, que puede ser declarar AES dentro de la geometría. Yo vuelvo a tomar estas líneas de código, vuelvo a decir quiero que graficas a Research Funding Rates y quiero que hagas el gráfico, ¿cierto? A través de ggplot, función ggplot, y que ese gráfico, como era estudio de asociación entre variables cuantitativas, va a ser un scatter plot, vamos a tener una geometría de puntos. Fíjense, dentro de GeoPoint, y no solamente pasa con esta geometría, pasa con muchas más, yo puedo tener como argumento el mapping, es decir, me habilita a poder declarar ese link del conjunto de datos, de cada columna al conjunto de datos respecto a la propiedad visual que me interese ver. En este caso, por ahora, la única propiedad que hemos visto, que es la principal, es el mapeo de ejes. Es decir, si ya declaré AES fuera de ggplot, ya declaré AES dentro de la función ggplot, ahora yo puedo declarar AES dentro de la función de las funciones de geometría porque existe el argumento para hacerlo. Es decir, yo puedo acá venir a poner AES y dentro de el argumento de mapping de ese AES colocar el mapeo de los ejes que ya he hecho
anteriormente. Entonces, lo que yo les mencionaba, no les voy a decir, pues bueno, Zulema, es que aprender de dos, tres maneras lo mismo, si a la larga estoy haciendo un mapeo de ejes y cada una de las opciones me lleva al mismo gráfico. O sea, ¿cuál es la intención que tiene eso? Digamos, a más de que pongas muchas líneas de código y va comiendo el tiempo del minicurso. Bueno, que el hacer la declaración de la propiedad estética de la función A es como una declaración explícita o implícita de argumentos va a ir ayudándonos a hacer modificaciones en los gráficos a futuro. ¿Ok? Eh, de forma implícita, hablando de código, por ejemplo, aquí en la función ggplot, yo la coloco así, fíjense que cuando yo coloque o escriba el código dentro de las funciones de forma implícita, es decir, sin declarar el nombre de los argumentos, la importancia de saber que estoy escribiendo de manera implícita es que tengo que respetar el orden de los argumentos. Es decir, si el primer argumento de ggplot es data, no puedo coger y tomar y poner ahí el mapeo, porque eso haría que me retorne un error. Si yo declaro los argumentos de las funciones de manera explícita, entonces el intercambio de las posiciones de los argumentos pues no se va a afectar en nada porque ya estoy diciendo exactamente qué argumento quiero que se lea, ¿ya? Entonces, eso de ahí respecto a la escritura de código, es decir, de lo que va haciendo a medida que yo voy escribiendo, a medida que yo voy eh, digamos, conectando cada una de las cosas que vaya escribiendo dentro de las propias funciones. ¿Ok? Entonces, ya tenemos estas tres formas de escribir. El primer mapeo que hemos aprendido es el mapeo de los ejes. Lo segundo que hemos aprendido, pero que la idea todavía Zulema no me la completa, es que hay tres maneras de escribir AES en la línea de código, dentro, fuera y también dentro de la geometría. Lo tercero que vamos a pasar a ver es ¿qué pasa cuando empezamos a involucrar otras partes de las estéticas? Es decir, hay maneras de que ya ese gráfico que tengo ahí yo lo pueda potenciar con otras o con otras propiedades visuales. Eso en la praxis significa que el gráfico se vuelva más informativo. Naturalmente lo podemos hacer. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Ya vemos que el primer mapeo es el de los ejes. Y el segundo grupo de mapeos tiene que ver con las propiedades visuales del gráfico, que van a ser, entre otros, el color, la forma, el tamaño, por ejemplo, de esos puntos. Si yo le cambio la forma, ya no sean puntos, que sean cuadrados, esos cuadrados van a estar vacíos o van a estar rellenos. Todo eso, ¿de qué va a depender? Pues naturalmente del tipo de variable que tenga. Recordemos en este conjunto de datos de Research Funding, y le damos un glimpse, esto siempre es fundamental, ¿no? Estar recorriendo el conjunto de datos para ver qué contiene. Fíjense que todas las variables que me proponen son double, ¿cierto? Son numéricas, y solamente hay una variable que es de tipo carácter. Eso ya nos hace nosotros pensar en si yo tengo únicamente variables, por ejemplo, numéricas en este caso, que son la mayoría, ¿qué tipo de visualizaciones podría pensar para analizar lo que me interese? O sea, si yo quisiera discriminar, ¿cierto? Parte del conjunto de datos por algún tipo de factor, la única manera que voy a tener de verlo es a través de la disciplina de donde provienen esos científicos o científicas que están contenidos en el conjunto de datos. ¿Ok? Entonces, si nosotros ahora vamos a ver las propiedades visuales, volver informativo el gráfico, hemos dicho entre otras que vamos a ver qué pasa con el color, con la forma, qué puede pasar, por ejemplo, con el ancho de una línea, y así yo podría seguir. Hay algunos tipos de estéticas. Si yo
lo veo a través de las slides para poder hacer como un zoom up de lo que estamos viendo. Nosotros hemos visto esta primera parte, la estética básica, que es el mapeo a los ejes. Y que esa línea de código, que la he dejado ahora en amarillo, en la estética básica, la puedo escribir de tres maneras porque a es la puedo colocar, lo puedo colocar en tres lugares o de tres maneras diferentes. Luego ahora lo que intentamos introducirnos es a la estética adicional, cuando vuelvo informativo mi gráfico y que ahí pueden aparecer tantas estéticas que se me puedan ocurrir como tipos de geometrías o de gráficos existen. ¿Ok? Entonces, vamos a tener cuatro tipos de estéticas. Las estéticas de posición, las estéticas de estilo, las estéticas de texto y unos agrupamientos, que esa la he dejado en rojo porque no forman parte total del mini curso, digamos, un contenido un poco más avanzado. Pero lo que sí vamos a estar intercambiando viendo son estos tres tipos de estéticas. Zulema, ¿por qué es importante saber la clasificación de las estéticas? Porque, al menos en la praxis que he tenido enseñando, las personas, sobre todo que apenas están inmiscuyéndose en el tema del tema de visualización de datos, utilizan las estéticas de forma indiscriminada, ¿ok? Sin pensar realmente qué elemento del gráfico podemos recabar, qué elemento del gráfico podemos destacar. No solamente el uso indiscriminado es peligroso, el tema es que nosotros hicimos conciencia ya digamos, desde el minuto uno, que como ggplot2 son composiciones de gráficos a través de capas, el que yo incluso de forma indiscriminada utilice una propiedad estética como un color o como un relleno, luego puede hacer que cuando quiera potenciar la visualización se vea coartada por ese uso indiscriminado de algo. Entonces, más allá de que uno se pueda aprender de memoria la clasificación, es más bien tener claro qué le estoy moviendo, digamos, de una manera un poco más coloquial, de una forma un poco más morocha, qué le estoy moviendo al gráfico, a esa capa que me interesa, qué propiedad le estoy moviendo. Porque con eso en mente yo puedo luego comprender con visualización, en temas de visualización avanzada, qué se rompió adelante en el código. ¿Ok? Entonces, estos cuatro tipos de estética que nosotros vamos a estar abordando, estas tres, son las que vamos a ver ahora en línea de código. Y eso de ahí nos va a hacer luego sentido el por qué AES estuvo en posiciones diferentes antes. ¿Ya? Entonces, vamos a ver la estética de color, que es la estética tradicional o por excelencia que uno aprende inicialmente cuando estamos hablando de, digamos, de una propiedad visual dentro de cualquier tipo de gráfico. Entonces, la estética de color, ¿de qué depende? Depende del tipo de variable. ¿Por qué es importante comprender qué hace digamos, la estética de color y de qué depende? Porque, nuevamente, en el uso indiscriminado, muchas veces queremos ver algo, pero usamos otra cosa. Entonces, la estética de color dentro de ggplot2 lo que hace es actuar según el tipo de variable. Si usas una variable categórica o de factor, lo que hace ggplot2 es que, digamos, de forma automática, usa una paleta de colores que esté asociada a las categorías de tu variable. Y en cambio, si uno usa una variable numérica o, por ejemplo, una variable tipo fecha, ggplot2 lo que hace es usar un gradiente continuo. ¿Ok? Vamos a ver el ejemplo de los dos casos que estoy mencionando, pero es súper, digamos, importante que nosotros tengamos presente que el tipo de variable le define a ggplot2 a la interna cómo actuar por default respecto a algo, respecto a categorías o respecto a valores. ¿Ya? Entonces, imaginemos por un momento que nosotros queremos, en esta asociación que estamos estudiando entre el número de premios de hombres y la tasa de éxito de hombres en la aplicación de sus financiamientos, ¿de dónde provienen? Es decir, acorde a la
a la disciplina, que nos dimos cuenta en el glimpse que hicimos del Research Funding Rates, era la única variable categórica que teníamos. Entonces, ¿nosotros qué vamos a cambiar de aquí? Bueno, vamos a tener el mismo código que ya tuvimos, es decir, tomar la data y vamos a graficarlo a través de la función ggplot. Puedo escribir, hemos dicho, AES de forma individual, es decir, para no ver abultado la función ggplot, voy a poner en otra línea la función AES y sé que en la función AES están las propiedades estéticas en donde linkeo las variables. El primer linkeo es el mapeo de ejes, que ya hemos dicho que en X va a estar la tasa de éxito de hombres, en el eje Y va a estar el número de premios que consiguen esos hombres. Y color, por ser una propiedad estética, va a tener que ir dentro de la función AES. ¿Ok? Eso, digamos, es como el primer destacado cuando ya entramos a hablar de estas propiedades visuales. Color va dentro de AES porque al ser color una estética de estilo, tiene que linkear alguna variable que me interese respecto a esta propiedad que es color. Entonces yo cuando estaba construyendo el ejemplo en este momento, yo les decía a ustedes, ¿qué parece si ahora esta asociación que hemos visto la diferenciamos por disciplina? Entonces, naturalmente, yo al enunciar una variable más, la manera de linkear variables es a través de la función AES. ¿A través de qué propiedad la quiero linkear a la variable? A través del color, porque el color me ayuda a diferenciar de dónde provienen estos pares ordenados según la disciplina. A ver si está bien la variable, sí. Entonces, noten que disciplina es una variable de tipo, digamos, en tipo de dato, tipo carácter, en tipo de variable, que tradicionalmente uno trabaja en análisis de datos, en estadística, pues es una variable cualitativa de escala nominal. Y a esto de aquí, que la queremos visualizar pues a través de la geometría que por ahora la conocemos, aunque no hemos profundizado en geometrías, que es un scatter plot. ¿Ok? Entonces, si yo envío a correr todo este código, esto es lo que ocurre con el conjunto de datos. Los puntos, estos puntos que tenemos en el plano, empiezan a diferenciarse por ese color. Noten qué es lo que se arma cuando yo mapeo la propiedad estética de color a través de disciplina. Se arma una leyenda del lado derecho según las categorías de esta variable cualitativa de escala nominal. ¿Ok? Entonces, a esta leyenda que está aquí, digamos, hago spoiler de lo que luego uno va a estar viendo, también se la conoce técnicamente como guía, como guide. ¿Ya? ¿Por qué es importante conocer esto? Aunque guide, digamos, es un concepto que involucra muchas más cosas, no solamente la leyenda, pero a veces las personas lo utilizan de manera intercambiable. ¿Por qué es importante conocer esto ahora? Porque a futuro, cuando estemos interactuando con más funciones de ggplot2 o incluso otros paquetes, guide, digamos, va a aparecer incluso como parámetro y va a aparecer incluso podría uno pensar hasta en una función sobre las guías, o sea, en los gráficos. Entonces, si nosotros tenemos claro en la literatura de lo que vamos viendo en la visualización, lo que es guide, entonces podemos ir modificando sin problema porque ya sabemos a qué se refiere. ¿Ya? Entonces, hemos dicho que la diferenciación que se ha creado y lo que se muestra en la leyenda es porque hemos ingresado una tercera variable que es de tipo categórica. Y nosotros decíamos, bueno, lo que hace ggplot2 es que de forma automática o por default transforma esas leyendas mediante el número de categorías que tiene la variable. Por eso me pinta los puntos acorde a dónde provienen estos científicos. Nosotros decíamos, bueno, este es el caso de una variable cualitativa. ¿Qué pasa cuando nosotros
Queremos ver esta misma relación, pero en función de una tercera variable que sea numérica. Conceptualmente dijimos, bueno, si haces un mapeo del estilo de estética, que es color, a través de una variable numérica, se va a construir un gradiente continuo. Entonces veamos eso de ahí, cómo luciría. Imagínense que lo queremos ver por las aplicaciones totales, es decir, la asociación de éxito, premios éxito a través de un color, pero de una variable cuantitativa que tiene que ver con el número de aplicaciones. ¿Ya? Entonces tenemos aquí el Overtment y lo único que estamos haciendo ahora es ver a esta tercera variable, es decir, mapear el color a través de la variable de aplicaciones. Uy, iba a aplicarle aquí un apply, perdón. A través de la variable aplicaciones totales, con una geometría de puntos y eso lo enviamos a correo. ¿Ok? Entonces, noten la diferencia de lo que pasa, ¿no? Lo que antes fue una leyenda con categorías, ahora tiene como una barrita de control que uno la sube, ¿cierto? La baja cuando quiere cambiar los colores. Eso es el gradiente continuo, ¿ok? A medida que el número de aplicaciones es mayor, el color azul se va diluyendo, pero cuando son menos aplicaciones, el color azul se vuelve más profundo, ¿ok? Aquí se me fue algo que no sé qué es, pero ahí lo dejan, estamos solucionando. ¿Ok? Entonces, ahí, si nosotros lo diferenciamos o lo hacemos como el zoom up de esta parte, luego de que yo mapeo ejes, puedo pasar ya a volver más informativo a mi gráfico a través de estos cuatro tipos de estética que existen, la de posición, la de estilo, la de texto, la de agrupamiento, y hemos partido con las tradicionales, que son las estéticas de estilo, por ejemplo, color. Color va a actuar, o ggplot2 va a actuar respecto a esta estética en función del tipo de variable que le entregue. Si le entrego variable cualitativa, se forma una leyenda en función de las categorías de esa variable. Y si estoy actuando con una variable cuantitativa, me hace un gradiente continuo. Zulema, si existieran en la data datos perdidos, si existieran NA, ¿eso también va a aparecer como categoría? Sí, también va a aparecer los NA en el caso de que tengas un registro de esa columna que estás mapeando. ¿Hay formas de solucionar eso? Sí. De forma tradicional, que es manipular datos, ¿cierto? Con todo lo que involucre dplayer y que dejes listo tu conjunto de datos. Pero, al menos aquí en el curso, si ese caso aparece, vamos a tratar de hacerlo desde el mismo ggplot2. ¿Ok? Esa es un poco la intención, tratar de manejarlo acá de forma nativa. Listo. Eh, si hay alguna pregunta, algo, pueden activar el audio o pueden escribirlo en el chat. ¿Ok? Fíjense que si uno hace, digamos, una comparación de lo que yo he venido escribiendo hasta ahora, entre la sección anterior y la sección actual, la forma en la que yo he venido trabajando con AES, ¿no? Yo he venido trabajando con AES fuera de ggplot y con color, con esa propiedad de color dentro de AES, declarándola de forma explícita, porque estoy colocando color igual la variable. ¿Ok? Entonces, aquí va a entrar un poco a consideración lo de la sección anterior. Lo que yo les dije, bueno, su lema es que me ha escrito AES de tres formas diferentes, no sé si para que el tiempo pase o para rellenar el código. Entonces, no, hay un motivo. ¿Ok? Y es que hay diferencias a nivel de la visualización respecto a tener AES fuera de forma independiente o que yo tenga AES, por ejemplo, dentro de la geometría. Los dos primeros, digamos, enfoques que yo ilustré arriba, cuando poníamos al AES por sí solo, que de hecho lo he escrito en estos dos últimos bloques de código para ver la propiedad de color, por sí solo, o pasarlo dentro de ggplot, de la función ggplot, eso tiene un nombre.
y eso se llama mapeo global, ¿ok? Un global mapping, si lo quieren ver de otra manera. ¿Ok? O sea, mapeo global, digamos, si lo escribimos es cuando ponemos AES de forma independiente o dentro de la función ggplot. Eso, digamos, técnicamente cómo se llama. Ahora, ¿qué significa que haga yo un mapeo global? Es que cualquier propiedad estética que yo esté declarando naturalmente dentro de esa función AES se va a aplicar a todas las capas del gráfico que yo ponga. Es decir, esas capas del gráfico van a heredar automáticamente esa asignación de estéticas que yo hice, salvo que indique más adelante alguna condición diferente. ¿Ya? Es decir, a menos que sobrescriba algo que ya declaré, que se puede hacer, lo vamos a hacer en el curso. Pero, digamos, es muy importante hacer la diferenciación en que cuando nosotros escribamos AES de forma independiente o dentro de ggplot, de la función ggplot, eso de ahí es un mapeo global. El mapeo global hace que todas las capas que vienen hereden automáticamente lo que yo mapeé dentro de la función AES. Y la otra manera que vimos que se podía mapear, es decir, escribir AES, era dentro de la función gem, de la geometría. Eso es un mapeo local. ¿Ok? ¿Qué significa ese mapeo local, ¿no? Es decir, colocar la función AES dentro de una capa, en este caso de la geometría, que se va a hacer el mapeo solamente y exclusivamente aplicado para esa capa donde hice la asignación. ¿Ya? ¿Cuál es la, digamos, la importancia de esto de aquí? Que si yo hago los mapeos dentro de las capas, en el ejemplo que estoy mencionando, pues lo hemos visto solamente con la función de geometría, colocar A es dentro de Yeon, eso te va a permitir a ti que ajustes con mayor precisión el comportamiento de cada capa sin que afecte las demás. A la larga, esa es un poco la concepción que tiene Ggplot2 de poder taclear cosas que históricamente uno haría en cualquier otro software privado, ¿cierto? De pago, que quieres moverle una cosa al gráfico, un color, y se termina moviendo otra que no queremos que se mueva. Entonces, la diferenciación entre el mapeo global y el mapeo local, lo que me va a permitir a mí es, en la diferenciación que hago, ser más precisa con el comportamiento de la capa que ha agregado o a la que le quiero hacer algo. ¿Ok? No sé si alguien tuviese alguna consulta o algo por añadir, con gusto, ¿ya? Vamos a ver esos mapeos locales y globales ahora, sobre todo local, ¿no? Para ver qué exactamente está sucediendo. Si alguien tiene consultas, comentarios, puede dejarlas en el chat o puede abrir también el micrófono y hacer consultas. ¿Vale? Totalmente. Gracias, Inés. Entonces, veamos esto que estamos conversando entre actuar localmente y globalmente en el código si usamos la propiedad visual, por ejemplo, de color, que es la que por ahora estamos viendo, ¿no? Que luego vendrán otras para ver. ¿Ya? ¿Qué vamos a hacer para esta parte? Para ver los tipos de mapeo. Vamos a cambiarnos de conjuntos de datos. ¿Por qué eso le vamos a cambiarnos de conjunto de datos? Porque la limitación que tiene el conjunto de datos de Research Funding, yo les decía, es que solamente tenemos una variable cualitativa. Entonces, a términos de la explicación, queda corto utilizar una sola variable cualitativa. Entonces, ¿a dónde nos vamos a ir o qué vamos a utilizar? Vamos a ponerlo aquí en esta parte. Vamos a usar el set de datos ICE. ¿Ok? Ese set de datos ICE, si ustedes van pueden ir a la ficha técnica, que es del paquete DAG, si no me equivoco. Lo que hace o lo que contiene, digamos, este conjunto de datos son medidas de salud deportiva, ¿ya? Es lo que básicamente contiene ese conjunto de datos.
Se tomaron atletas, eran atletas australianos, se recolecta en un estudio de estos atletas información muy particular, las características de cómo está variando las características de la sangre, según el deporte que se practique, el tamaño corporal del atleta, el sexo del atleta, qué pasa cuando se ha hecho la medición de porcentaje de grasa, cómo es su índice de masa corporal. Y un poco lo que ese conjunto de datos en su momento perseguía, ¿cierto? Cuando se lo colectó, era hacer también comparaciones de grupos, es decir, ver si habían diferencias entre las concentraciones de hemoglobina de sangre en atletas que participan en pruebas de resistencia respecto a atletas que participan en pruebas de potencia, ¿no? Que son dos cosas en deportes son diferentes, no más aún en de alto rendimiento. Entonces, eso es lo que básicamente tiene ese conjunto de datos, es decir, si nosotros a nivel de código, ICE le hacemos un glimpse, y del lado de, digamos, de programación en R vemos los tipos de datos. Entonces aquí nos damos cuenta que tenemos el género, tenemos el tipo de deporte, que por ahora ya están convertidos a tipo de dato factor, y luego tenemos variables cuantitativas con las que podemos estudiar algunas cosas de las comparaciones que yo he mencionado respecto a exactamente de qué trata el conjunto de datos. ¿Ya? Entonces, partamos viendo el mapeo global. Fíjense que yo hice aquí dos secciones, entonces vamos a empezar con este Global Mapping. ¿Qué mencionamos en el Global Mapping? Mencionábamos que todas las capas posteriores van a heredar lo que yo declare dentro de ese mapeo global. ¿Cómo hago el mapeo global? De dos maneras. O coloco la función AES fuera de ggplot o coloco la función AES dentro de la función ggplot. ¿Ok? Entonces, vamos a ver esto con esta propiedad estética de color, que es la única que hasta ahora hemos mencionado, con este conjunto de datos ICE. Vamos a decir, bueno, quiero que tomes el conjunto de datos, lo grafiquemos y que me hagas el mapeo de lo siguiente. Eh, Nosotros tenemos aquí una ficha técnica. Creo que aquí está, vamos a compartirte un ratito la ficha técnica del conjunto de datos. Tenemos algunas de estas variables. Tenemos altura, peso, el índice de masa corporal, deporte, ¿cierto? Pero hay otras más, cuando las estemos viendo en Glimpse, por aquí, vemos aquí, HC, HG, FR, etcétera, etcétera. Bueno, ahí tenemos, por ejemplo, el nivel de hemoglobina, tenemos el nivel de ferritina, y esas son algunas de las variables que nosotros podemos utilizar para poder hacer el estudio de las características de estos atletas. Entonces, en particular, uno pensaría, bueno, el índice de masa corporal de alguien, en este caso de los atletas, podría estar asociado a su altura, por ejemplo. Entonces, nosotros podríamos estudiar esa asociación, decir, bueno, yo quiero mapear la altura, ¿cierto? Y en el eje Y quisiera mapear el índice de masa corporal. Como vamos a ver la relación entre ellos, rápidamente entre dos variables cuantitativas, decimos, bueno, una geometría de puntos. Como voy a hacer un mapeo global a través de una tercera variable, porque mi intención es ver qué ocurre con la asociación entre estas variables diferenciadas por género, entonces esa variable cualitativa de género yo la puedo mapear a través de la propiedad estética de color. ¿Ok? Entonces, fíjense aquí, ¿no? La importancia de por ahora ver cómo hago yo el mapeo. No existe aquí un string, porque estoy declarando una variable. Esto es lo primero que hay que pensar. Lo segundo es que si esto yo lo envío por ahora a correr, ya voy a ver en temas de grupos esta diferenciación, ¿cierto? De los colores de los puntos de datos que tenemos. Y también es cierto o es muy regular que cuando nosotros estamos tratando de estudiar estos grupos, nos gustaría ver qué está sucediendo con la tendencia del comportamiento de la data por grupo. Entonces nosotros podemos agregar una geometría más
un signo más, que es esta geometría de Yeon Smooth, ¿ok? Que básicamente lo que va, digamos, lo que va a hacer es poder ajustar esta estética, lo que va a hacer es sobre esa layer, va a hacer el ajuste de lo que nosotros le pidamos. Es decir, si es una recta o no es una recta. Si esto yo lo envío a correr, básicamente lo que nosotros estamos viendo aquí es cómo la geometría, ¿cierto?, de suavizamiento está actuando sobre cada uno de los grupos que he definido con la propiedad estética del color. Entonces, el color se está heredando tanto en la capa de puntos como la capa que está de suavizado, de Yeon Smooth. ¿Ok? Yo podría reescribir todo ese código de una manera diferente. Es decir, yo podría tomar esto, colocarlo aquí y aparte yo podría tomar la propiedad estética y hacer también otro mapeo, pero fuera del AES inicial y venir a las geometrías a mapear. Aquí es donde empieza el juego de las propiedades estéticas que a veces cuestan tanto. Una vez que tú tengas definidas las funciones estéticas junto con sus propiedades, dependiendo de lo que quieras, tú vas a empezar a jugar con los mapeos, sean globales o locales. ¿Ok? Por ahora, yo podría todo este mismo código que está aquí, copiarlo, pegarlo. Digamos, esto, como siempre digo, no lo repitan en casa, pues no es bueno copiar y pegar código. Podría tomar toda esa función AES, ahora colocarla dentro de la función ggplot. Y lo que estoy diciendo es, sigo mapeando las propiedades estéticas, pero ahora dentro de ggplot. Y puedo nuevamente volver a enviarlo a correr y fíjense que no se va a alterar. ¿Por qué? Porque ya comentamos en una parte de inicio de la clase de hoy que si es lo mismo que AES yo lo declare dentro de la función ggplot o lo declare de forma independiente después de la función ggplot. ¿Ok? En este caso, lo que yo le estoy diciendo a ggplot, por ser un mapeo global, es estas propiedades estéticas que yo te estoy pidiendo con estas variables, el mapeo de ejes y el mapeo del color, quiero que sean heredadas por la capa de puntos, por eso los puntos se pintan de colores diferentes a través de la variable sexo, y también que se repliquen o se hereden en la capa de suavizamiento. Por eso es que estamos viendo que se dibuja para cada grupo ese ajuste de una LOE, ¿cierto? Vamos a poner solamente así como este ajuste suavizado, ¿ya? Para no entrar en detalles técnicos que tengan que ver con estadística. Y eso de ahí es resultado del concepto de mapeo global, ¿ok? Porque las capas conceptualmente lo que hacen es heredar lo que yo declaro al inicio sobre esas propiedades estéticas. ¿Qué pasaría si yo en cambio hago lo siguiente? Digamos, vamos a poner el mismo conjunto de datos. Ahora, aquí dentro de esta función ggplot, voy a mapear los ejes en base a las variables que yo definí, HTBMI, y luego yo me animo a hacer declaración directamente en la geometría. Fíjense qué pasa si yo escribo esto. Una de las cosas que más me gusta mencionar dentro de las clases de programación en R es, hay que irnos acostumbrando a que nosotros sepamos qué le pasa al código sin correr nada, porque ya tenemos la parte conceptual. La parte conceptual me dice las propiedades estéticas son un link entre la variable y la propiedad estética que me interesa. En el ejercicio que estamos haciendo, yo he dicho, yo quiero ver el índice de masa corporal asociado a la altura diferenciada por género. ¿Ok? Entonces,
¿Qué creen que puede generar este código de aquí, digamos, sin correrlo al momento que yo lo estoy poniendo? ¿Qué creen que se pueda generar ahí? ¿Creen que no puede haber nada ahí? Fíjense, cuando yo lo envío a correr, primero que naturalmente no se genera ningún gráfico y segundo me envía o me deja entrever un mensaje de error. ¿Por qué? Porque yo sé que color es una variable y la manera en que yo tengo de que las variables aparezcan en el gráfico de la manera que me interese, como una forma, como un color, como una línea, es a través de un mapeo estético, es decir, a través de funciones AES. Entonces, si yo declaro una variable suelta dentro de la geometría, entiéndase fuera de la función AES, no va a hacer nada. ¿Ok? ¿Por qué? Porque color es una propiedad estética, ¿cierto? Y al ser color una propiedad estética, tiene que estar dentro de AES. Alguien podría decir, si lee este código, hay, digamos, mucha importancia también en saber leer el código. Puedo decir, bueno, es que estoy tomando el conjunto de datos y le estoy pidiendo que tome esta data, vea la asociación entre la altura y el índice de masa corporal por color. Eso ahí es un poco para ir refinando los errores que uno se puede encontrar y que no, digamos, cuando uno está en la curva de aprendizaje se dan porque uno, si no tiene claro qué es estética, se pone a intentar qué hacer. ¿Qué es lo que sí podemos hacer para corregir esto? ¿Cierto? Esto es un error, pero ¿qué es lo que sí podemos hacer para corregir esto? Es que dentro de las funciones de geometría, yo puedo declarar a esa propiedad estética color dentro de la función AES. ¿Ok? Ahora sí yo puedo decir que tome a la variable sexo, ¿cierto? Para que haga la diferenciación del color y luego pues agregue la capa de suavizamiento, ¿no? Entonces, si esto acá yo lo envío a correr, fíjense lo que ocurre. La- el actuar de la línea de suavizamiento está separada de lo que está ocurriendo con la geometría de puntos. Esto aquí es lo que nosotros conocemos como un mapeo local. El mapeo local reserva la acción exclusivamente para la geometría sobre la capa en la que me interesa actuar en la propiedad estética que le declaro. Yo lo que estoy diciendo aquí es, quiero que tomes el conjunto de datos, lo grafiques, mapeando la altura a X, el índice de masa corporal a Y, dibujes un gráfico de nube de puntos y que estos puntos me los diferencies por género. Y luego agrega un ajuste. Por eso es que vemos que ya no hay una LOE, ¿cierto? Esta línea, este ajuste suavizado ya no está diferenciado por color, porque la diferenciación de la propiedad estética está actuando exclusivamente sobre la geometría de puntos. Eso es lo que nosotros le llamamos un mapeo global. ¿Ok? Entonces, los mapeos globales, perdón, un mapeo local. Los mapeos locales, a diferencia de los mapeos globales, pues nos van a permitir, dependiendo de lo que yo quiera hacer, ir actuando geometría a geometría. Zulema, yo podría dentro de esta geometría, por ejemplo, de suavizamiento que tienes, sobreescribirla. Entiéndase sobreescribirla, que yo pueda esta línea azul cambiar del color, puedo. Es decir, yo puedo decir, dentro de la geometría de suavizamiento, quiero que el color de esa línea que está ahí sea negra y cambia. Pero a ver, Zulema, yo veo que tu color
lo estás poniendo fuera de AES. Y no quedamos en que color es una propiedad estética, sí. Aquí digamos, el hint es si yo quiero linkear una variable a una propiedad estética, va a estar dentro de AES la propiedad estética. Pero si yo quiero cambiar un atributo fijo en el componente de la capa, no tiene que ir dentro de AES. En este caso, el atributo fijo, pues es aloes que se ajustó ahí. Y lo que le estoy diciendo es que quiero que cambie el color, nada más, en la capa en la capa de suavizado. ¿Ok? Por eso el color negro no necesita un AES. Y hay un poco lo que yo diría a nivel un poco de la jerga, es preguntarnos qué estamos haciendo. ¿Estamos mapeando o estamos seteando? Si veo la línea de código 84, estoy mapeando. Si veo la línea de código 85, estoy seteando, porque lo que estoy haciendo, pues, es cambiar un atributo fijo. Eso es lo que básicamente estamos tratando de construir dentro de la parte de las estéticas. ¿Ok? Entonces tenemos ya la diferenciación, digamos, si hacemos un zoom up extremo a este punto de la clase, nosotros podemos decir, bien, sé que ggplot2 tiene tres componentes principales para formar un gráfico: la data, la capa de estéticas o el componente de estéticas y la geometría. Hoy que nos hemos adentrado en estética, sabemos que las propiedades estéticas las dividimos en dos. En la básica, que es el mapeo de los ejes para que exista el gráfico, y en otra, que son los que me permiten hacer informativo el gráfico, que son estas propiedades estéticas de estilo, de agrupamiento, de posición y de texto. Una propiedad estética, que es color, yo la puedo ver a través de un mapeo global o local, o la puedo ver como un seteo, moviendo un atributo fijo. Si veo la propiedad estética, en este caso de ejemplo color, a través de un mapeo global, lo que estoy pensando es que colocar la función AES de forma independiente o dentro de la función ggplot, lo que va a hacer es que las capas que vienen hereden esas propiedades estéticas. Mientras que si yo coloco la propiedad estética dentro, en el mapeo de una geometría, va a actuar únicamente sobre esa capa, y las capas que añada pues tienen su comportamiento independiente. ¿Ok? Eso es lo que básicamente hemos hecho hasta ahora. Ahora bien, hay que empezar a pensar el código o el tema de las estéticas también en un sentido de utilidad. Cuando digo de utilidad, me voy a referir exclusivamente a qué otro tipo de consideraciones de mapeo van a resultar útiles cuando estamos pensando en las propiedades visuales. ¿Ya? ¿Por qué? Porque esto que acabo de hacer ahora lo estamos aplicando a todo el vector de la variable. ¿Ok? Si yo digo, bueno, voy a ver el conjunto de datos ICE, yo lo que he hecho es tomar toda esta columna, sexo, para mostrar color. Pero muchas veces a mí no me interesa actuar sobre toda la columna. Algunas veces me gustará trabajar o actuar sobre grupos, no sobre los valores, digamos, sobre las variables enteras, sobre todos sus valores, ¿no? Sino que me gustará a lo mejor resaltar visualmente grupos dentro del gráfico. Y muchas veces, como ya lo mencioné en alguna parte de la clase, sé que tengo la opción de poder trabajar con dplayer, ¿cierto? O con otros paquetes de tidyverse para manipulación y ordenamiento de datos, pero la idea es tratar de, sí, tener esa opción, pero tener otra opción, que es hacer lo mismo, pero dentro de ggplot, hasta donde naturalmente podemos llevarlo, ¿no? Porque habrá cosas que en ggplot2, temas de manipulación, ciertas que ya no se puedan hacer. Entonces, cuando nosotros queremos actuar sobre los grupos y tenemos este mapeo global y local, lo estoy haciendo sobre todo el vector de la variable que me interesa, o sea, sobre toda la variable,
y yo quiero dar un salto de eso a ir a trabajar con sectores específicos de esa variable, es decir, con valores específicos, es cuando aparecen los mapeos lógicos. Si queremos, digamos, una traducción en español sería logical, expresiones lógicas. Esa es la palabra. Expresiones lógicas. Así como cuando usted está aprendiendo tidyverse y va a aprender filter. Y en filter le enseñamos los operadores para poder ir dentro del vector, para poder tomar todo excepto algo. Bueno, eso es trabajar con expresiones lógicas o con operadores lógicos. Lo mismo se puede hacer acá en ggplot, el tema de los mapeos. Podemos, perdón, hacer mapeos de las expresiones lógicas, que básicamente, perdón, las estamos utilizando para poder resaltar visualmente grupos relevantes dentro del gráfico. ¿Ya? Nuevamente, vamos a tener clasificadas por tipo de variables, ¿no? Es mucho más sencillo verlo así. Podemos tener el primer uso de los mapeos de expresiones lógicas, que son de variables numéricas. ¿Ya? Entonces, ¿qué nos gustaría de las variables numéricas? Destacar umbrales específicos de estas variables numéricas. Supongamos que usted tiene un curso de alumnos y tiene puntajes. Si a usted le interesa estudiar las personas que obtienen menos de 3/7 para ver qué pasa con el rendimiento, del comportamiento de esos alumnos. Entonces, eso es trabajar con un umbral específico de esa variable numérica. ¿Ok? Entonces, acá uno podría, digamos, pensar en lo mismo, ¿no? Podemos pensar en personas que tengan un peso superior a algo, en lugar de estar interesados en lo que hemos venido viendo. Yo le digo, bueno, el índice de masa corporal indudablemente debería estar asociado al peso de la persona, pero a mí no me gustaría ver el índice de masa corporal de todos estos atletas, sino que me gustaría ver qué pasa con una parte de estos atletas que superen un índice de masa corporal en particular, ¿ya? Entonces, supongamos que si nosotros hacemos un summary de ICE y para facilitar las cosas, vemos el índice de masa corporal, por ejemplo, promedio. Tal vez nos gustaría ver un gráfico en el que se nos muestre qué está pasando con los índices de masa corporal superiores al promedio de IMC. ¿Ok? Entonces, eso se lo podría hacer desde el punto de vista del mapeo con las expresiones lógicas, sea que lo haga de manera global o de forma local. Ya eso es como a usted más le guste o lo que necesite su gráfico. Pero yo puedo hacer ese tipo de mapeo utilizando cualquier tipo de operador. Entonces yo puedo decir, bueno, ya sé que vamos a ponerlo aquí como nota nada más, yo sé que el BMI promedio es 22,96. Y yo he dicho, bueno, a mí me gustaría tomar el conjunto de datos de estos atletas, graficarlo, ver la relación que existe entre el peso y el índice de masa corporal, pero lo que me gustaría visualizar dentro de todo ese conjunto de datos respecto a la diferenciación por color es los índices de masa corporal superiores al índice de masa corporal promedio. Entonces significa agregar la capa, pues naturalmente de la geometría. Como voy a diferenciarlo por color, va a ser una propiedad estética porque estoy, digamos, linkeando una variable que es BMI. ¿Cuál es la diferencia? Que ahora no es digamos, no es la variable, no tomo todo el vector del índice de masa corporal, sino que he dicho, me gustaría ver qué pasa con los atletas que tienen índice de masa corporal superior al índice de masa corporal promedio que nosotros vimos en el summary, que era 22,96. Entonces, cuando yo declare
mapeos asociados a expresiones lógicas, creo que se hace un poco evidente que cuando estamos hablando de expresiones lógicas, la evaluación que existe es de un true or false. ¿Ok? Entonces, a nivel de lo que pinta por default ggplot2 es que toma como verdadero el color, digamos, la paleta de colores usuales celeste rojo. Todo lo que está pintado de celeste son esos puntos de datos que cumplen esta condición que yo le impuse. Y aquí claramente pues estamos viendo los dos grupos separados, ¿no? Atletas con índice de masa corporal superior al promedio, atletas con el índice de masa corporal que no cumplen esa condición o entiéndase menor o igual al índice de masa corporal promedio. Cosas para destacar rápidamente de este mapeo que estamos haciendo. Recordar que al estar hablando de mapeos basados en expresiones lógicas, la forma del mapeo está basado en evaluar si cumple o no cumple, si cumple o no cumple esa condición. Entonces, al evaluar, ¿cierto? Este verdadero o falso está haciendo el retorno del verdadero o falso, o sea, evaluando por fila. Lo que retorna es un true or false, pero por cada fila de datos asociadas pues, a esa variable que utilicé para el mapeo estético. Puedo hacerlo de manera, digamos, de manera global. Si recordamos lo que vimos hace un momento, esto que acabamos de hacer fue mapeo de expresión lógica, pero usando mapeo local. Podría hacerlo naturalmente con el mapeo global, ¿no? Es decir, yo puedo tomar, escribir una más, ggplot, punto, coma, wt, bmi, y ahí ponerle color. Color igual bmi mayor 22,96. O sea, lo puedo hacer, no va a haber inconveniente. ¿Dónde va a ser la diferencia? Cuando yo agregue geometrías sobre las cuales van a heredar ese mapeo que coloqué. Ya hago esto. Vemos que para cada grupo se ajustó la curva LOES, ¿ok? Porque estoy haciendo un mapeo global. Luego, naturalmente, podría yo decidir si lo hago global o local. La diferencia es pensar en esta evaluación de true or false. ¿Qué pasa si yo, por el contrario, hago el mapeo de expresiones lógicas para variables cualitativas? Ya no trabajemos con género, trabajemos con la otra variable que nos quedaba, que era tipo factor, que eran los tipos de deporte. ¿Ok? Nosotros podríamos decir, bueno, tomemos a este conjunto de datos. Seguimos mapeando la asociación entre el peso y el índice de masa corporal, pero ahora esto yo lo quiero ver a través de otra variable que es la variable sport, ¿no? Si ustedes le dan nuevamente un glimpse al conjunto de datos, está la variable sport, que es el tipo de deporte que practican estos atletas. Como propiedad estética, ya hemos usado color, pero hemos dicho que otra propiedad estética, o sea, propiedad estética de estilo, puede ser la forma. Entonces ahí empieza, fíjense, de manera natural, empiezan a aparecer estas otras opciones de propiedades estéticas. Yo lo que le voy a decir, bueno, yo quiero que ahora el gráfico de puntos le cambiemos la forma, propiedad estética shape, a través de la variable deporte. Pero quiero que esa forma que adopte en el gráfico los puntos de datos sean para los deportes, sean para los atletas que practican el deporte de béisbol. Por eso ahora vemos el operador de igualdad acá. Y le puedo decir, bueno, y adicionalmente también quiero ya que el color sea por ese mismo deporte. Puedo naturalmente poner propiedades estéticas asociadas a la misma variable aquí en ggplot2 siempre y cuando no se contraponga con algo adicional. Entonces, nuevamente, de manera interna,
por ser un mapeo basado en expresión lógica, va a ser esta evaluación, true or false. Quien cumple la condición, en este caso atletas que practiquen este deporte, van a aparecer en el gráfico con una forma diferente, en este caso un triángulo, y como cumple la condición, está el triángulo en true, que es color celeste. ¿Ok? Y hace la diferenciación de los colores porque me está diciendo todo lo que no sean atletas que practiquen béisbol, que se pinte de rojo. Y los que sí, pues va a ser un triángulo de color celeste. ¿Ok? Hay otra manera de poder seguir, digamos, perfeccionando, o si yo, por ejemplo, diría, bueno, yo no quiero un deporte nada más, yo quiero que se me muestre de dos deportes. Ya el operador de igualdad, pues me quedaría corto. Podría escribirlo de alguna manera, pero siempre yo digo hay que tratar de sacar el mayor provecho de cosas que ya sabemos. La idea, cuando nosotros ya hemos manejado Tidyverse, es que tenemos la base de filter, donde aprendemos operadores lógicos. Entonces yo puedo decir, bueno, ese mismo conjunto de datos, si yo lo grafico, ¿cierto? Y yo quiero que le cambies la propiedad estética de forma a través del deporte, quiero que ahora muestres atletas que cumplan la siguiente condición, que sean dos deportes, es decir, que estén contenidos en, y aparece de forma natural el operador in, y ahí estoy declarando los dos deportes que me podrían interesar. Uno podría ser un unique para poder ver las categorías de la variable sport, y lo podemos esto naturalmente pintar también con esto mismo, ¿no? Un sport in de este mismo vector que incluye los dos deportes, béisbol y waterpolo. Ya, aquí haciendo un mapeo local que se va a ir sobre estos puntos nada más. Tengo algo aquí abierto. Ajá, me falta cerrar aquí la declaración. Y ahí está, ¿no? Ahora lo que estoy haciendo es ver este conjunto de datos de atletas que pertenezcan a estos dos deportes. ¿Qué, qué es importante destacar, digamos, para poder ir cerrando la sesión del día de hoy sobre los mapeos de expresiones lógicas? Bueno, primero, considerar la idea que yo mencioné en alguna parte del desarrollo del día de hoy, que la he, digamos, repetido algunas veces, que es tratar de hacer de forma nativa desde ggplot2 lo que más pueda respecto a trabajos de subconjuntos o trabajos de condiciones, ¿ya? Pero en particular en los temas de los mapeos con operaciones, con operadores lógicos, hay que, digamos, ser muy consciente que no podemos hacer con el mapping local de expresiones lógicas. Y es que, aunque las expresiones lógicas, como hemos visto a través de los operadores, de igualdad, el operador in, mayor, menor, sí pueden, digamos, asignar estas propiedades estéticas de color, de tamaño, de forma, de transparencia, que es el alfa. Lo que no me ayudan no me permiten es definir coordenadas. Es decir, si yo quisiera limitar los datos que se grafiquen según una condición, hay que filtrar el dataset antes de pasarlo a ggplot. Zulema, o sea, tal vez yo podría construir un objeto dentro de la función ggplot o dentro de la función de geometría. Se puede, pero hay que tirar más código. No, no algo como esto que acabamos de ver, que es un operador in, un operador de igualdad. No, habría que hacer un poquito más, digamos. De forma estricta hacerlo con estos operadores. Entrégame el BMI de la coordenada y mayor a 100. No, hay que construir el objeto que cumpla la condición de lo que me interesa que se muestre, ¿no? Del subconjunto de las coordenadas. ¿Ok? Pero de ahí, naturalmente, podemos hacer un montón de cosas más respecto a las categorías. ¿Ya? Entonces, hasta aquí, para poder ir cerrando la sesión del día de hoy,
eh, adelantemos, digamos, qué es lo que mañana vamos a estar viendo. Mañana cuando iniciemos la sesión, yo este script lo voy a dejar subido. Voy a mostrar un par de operadores lógicos más. Luego, sobre estos operadores lógicos, ¿qué otras opciones se me pueden ocurrir? Muchas veces uno le quiere pedir a la visualización de datos cosas que hay que pensar cómo escribirlas con estos operadores, ¿ok? Que no es tan, digamos, no es que es difícil, sino que la idea de sentarse a pensar qué quiero ver es lo que a mí, yo les mencionaba, me ayuda a definir qué usar, ¿ya? Y con eso pues vamos a ver, digamos, un caso especial de cómo cambiar algo si es que yo ya tengo estas estéticas. Vamos a agregar un par de estéticas más de las que tenemos de posición, de texto, etcétera, para que, digamos, luego de que ya hayamos recorrido las propiedades estas de color, de forma, pasemos a otra geometría que me obliga, digamos, a cambiar, o que hace sentido más bien, a cambiar de propiedad estética. ¿Ya? Las propiedades estéticas sí están estrictamente relacionadas con el tipo de gráfico que yo tenga. No es lo mismo hacer un gráfico de barras que hacer un gráfico de puntos, ¿ok? Entonces, ahí se hace un poco más eh, como de criterio el que yo vea qué exactamente debo considerar como tipo de gráfico y respecto al tipo de geometría. ¿Ya? La idea es mañana poder terminar las estéticas para poder entrar a las geometrías, así como hemos aquí ahondado en cosas como los local mappings, los global mappings, cosas similares nos vamos a encontrar en las geometrías, que tienen muchos más argumentos que tenemos que ir a manipular para poder ya, digamos, edificar un gráfico un poco más elaborado. ¿Ok? Alan Alan decía que si buscaba como podría. referencia, Zulema. Sí, hay algunos textos. Yo voy a dejar subido también un documento en donde deje como los textos principales que uno recorre. Los introductorios siempre está el Art for Data Science de Hadley Wickham, que tiene su parte de gráficos. Está la versión en español que pudimos trabajar con el equipo traductor acá de Latinoamérica. Pero hay otros textos que naturalmente me invento. Si hay alguien que ya tiene un poco más expertise y lo que quiere hacer es plotting de análisis multivariado, pues voy a dejar la referencia de ese tipo de libros. ¿Ya? No hay problema, Iván, por el atraso. Sí, yo voy a compartir el script. Yo lo que indicaba al inicio digamos, de la sesión es que hay un drive que se compartió. Volví a dejar En ahí. ese drive, ahí lo van a dejar nuevamente el link. Y en ese drive estamos almacenando los códigos y hay una ficha técnica de los datos, ¿ok? Porque los datos están, digamos, contenidos dentro de los paquetes de R. Entonces aquí en este archivo de Word están la ficha técnica de los datasets y en qué paquetes vas a encontrar los datasets con los que estamos trabajando. Em, y eso de ahí es lo que veo ahora. Ya, y si yo subo actualizado este script que acabamos de hacer, lo vas a encontrar aquí en este es el proyecto de R para que lo descargues directamente. Aquí yo voy a actualizar este script que por ahora estaba con 4 o 6 líneas de código y luego voy a subir lo que hemos hecho el día de hoy, así vamos a trabajar cada uno de los días. ¿Ya? Eso pues, no sé si Vale. hay alguna pregunta, comentario, algo adicional. Sí, si tienen más consultas, comentarios, las pueden dejar en el chat o pueden abrir también micrófono, cámara si quieren. No hay problema. Em, las grabaciones que comentaban también ahí en el chat, una vez que terminen las sesiones del minicurso, van a quedar todas en el canal de YouTube de las 8 para que puedan revisarlas cuando quieran. Y aparte ahí, de todas maneras, les vamos a enviar ahora el link el link de acceso al Drive, con el link de la invitación de cada sesión, para que puedan Perfecto, acceder a la revisión del material antes de la sesión si quieren. ¿Sí? Súper correcto. interesante su lema porque yo fui aprendiendo
Plot así a la mala. A Y todos nos claro, tocó así. todos pasamos yo creo que por lo mismo. Y claro, tiene toda una lógica detrás que hace mucho sentido para saber dónde poner color, dependiendo de lo que uno quiera, o las leyendas, o eh, bueno, me imagino que son cosas que igual vamos a ir viendo Poco a poco. después, Sí, las etiquetas, poner correcto. los distintos valores en los ejes, Así es. dirección, creo que al menos la lógica, entender la idea detrás ayuda mucho para optimizar también el código y la búsqueda de ayuda y todo. Súper Naturalmente. bueno, sí. Naturalmente, en lo que viene de las sesiones, digamos, como yo digo, ¿no? Es un a quick guide este mini curso, pero como que va desde lo más profundo, ¿cierto? Para poder ver esos puntos en blancos que a veces quedan, que como tú dices, a muchos nos ha tocado aprender a la mala. O sea, como el ensayo de error, a ver cómo va. Pero sí, vamos Sí. a cada una de estas capas, con los argumentos sobre todo principales de lo que nos interesa en el quehacer regular que tenemos. Ujú. Y ahí las preguntas que vayan surgiendo también las vamos a ir sorteando poco a poco. Súper. Gracias, Zulema. Muchas ¿No? gracias, ¿De qué? Sofía. Gracias a ustedes. Nos vemos entonces en la sesión de Nos vemos mañana. Tengan una mañana. buena noche. Nos vemos, tú Igual, gracias también. a todos. Chao. Cuídense. Gracias. Que Hasta estén muy luego. bien. Hasta Chao, luego. chao.